simplemente es la respuesta de cómo la materia disipa los esfuerzos. La manera en que la materia disipa los esfuerzos a través de este patrón de ondas es que la materia se desplaza. El desplazamiento de la materia es lo que hace que la energía se convierta en cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento que tiene que ver con un patrón de esfuerzos de compresión, de tensión, de compresión, de tensión, y ese desplazamiento lo llamamos vibración. El parámetro que cuantifica la forma en que se desplaza la materia bajo un amortiguamiento elástico de cómo está vibrando, lo llamamos periodo. Eso es lo que hemos entendido del fenómeno y así lo hemos aplicado. De tal manera que la energía se convierte en esfuerzo, el esfuerzo tiene repercusión en la materia tiene una respuesta a ese tipo de esfuerzo y como consecuencia, pues me da un patrón de ondas de superficie, que son este tipo de ondas. Este tipo de ondas pasa por diferentes modos modales. Este sería un primer modo modal, que comúnmente es un modo modal de compresión. Después, la misma materia tiene un amortiguamiento elástico. El amortiguamiento elástico simplemente es la respuesta de la materia que tiene que ver con la misma restricción de la materia a desplazarse. Ese amortiguamiento elástico tiene que ver con la rigidez de la materia. Es por eso que el patrón de ondas no es constante en todas las materias. El patrón de ondas, aunque es un patrón conocido, la forma en que se dan los diferentes modos modales tiene que ver mucho con la rigidez de la materia. Y es ahí donde aplicamos el método. Si el método me puede servir para establecer un patrón de ondas armónicas y este patrón de ondas armónicas va a pasar por diferentes modos modales y que esos modos modales van a depender de la rigidez de la materia, pues entonces el método me puede determinar qué tipo de materia tengo y hasta dónde esa materia termina y empieza otra. ¿Por qué razón? Porque el mismo patrón de ondas me va a establecer cómo se está moviendo la energía, cómo la energía se está convirtiendo en cantidad de movimiento y cómo la cantidad de movimiento tiene ciertos patrones que hemos llamado modos modales de vibración. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, para esto, entonces hay que medir la cantidad de movimiento expresada en un patrón de ondas armónicas que van a pasar por diferentes modos modales. Eso es lo que comúnmente medimos con un aparato que tiene el objetivo de medir ese tipo de patrón de ondas. A ese aparato lo llamamos un sismógrafo. Lo que resulta de un sismógrafo, híjole, no tengo aquí un espectro sísmico. En la siguiente clase, jóvenes, les explico cómo esa respuesta se lee a partir de un espectro sísmico. Pero el método está basado en lo siguiente. Aquí lo voy a explicar con este dispositivo. Es algo muy simple. El método, jóvenes, tiene que ver con la generación de una energía dentro del medio. Esta energía va a viajar a través de un sistema de ondas. Las ondas representan un cierto estado de esfuerzos compresionales. Ese sistema de ondas compresionales, les repito, es un patrón de ondas, no una onda.
son varias ondas que van a pasar con cierta frecuencia, de tal forma que una onda compresional, una vez que pasa por la materia, se convierte, la onda se concentra en la materia y se convierte en esfuerzo de compresión. Cuando la materia disipa esa energía, la misma materia convierte el esfuerzo de compresión a tensión. De esa manera, cuando el primer tren de ondas pasa en la materia, lo comprime. Cuando la energía se disipa, la misma materia se expande y después tiene que estar absorbiendo el siguiente tren de ondas de compresión, por lo tanto se vuelve a comprimir y se tiene que expandir. Y es así como pasa la energía a través de la materia, es decir, un sistema de patrones de onda. Cuando esa energía viaja, lo hace a través, jóvenes, de cierto movimiento dentro de la misma materia. El movimiento de esta materia se mide con un sensor, al cual llamamos geófono. El sensor registra ese movimiento y la cantidad de movimiento lo manda a un registrador. A este registrador es lo que llamamos un acelerógrafo o sismógrafo. Y el sismógrafo me determina el patrón de ondas que se están pasando a través de esta materia a la rigidez misma de la materia. En esencia, ese es el chistecito de la prueba. ¿Quieres saber cómo se mueven las ondas aquí? Pues simplemente provoca una energía que viaja a través del medio y coloca un instrumento que las mida. De esa manera, vas a registrar cómo la energía que se proyecta dentro de la materia se convierte en cantidad de movimiento y cómo esa cantidad de movimiento se mide con un sensor y que la medición de ese sensor está registrada dentro de un registrador que me va a dar algo que llamamos un espectro sísmico. Lo demás simplemente es entender cómo leo el espectro sísmico, pero para eso hay que conocer el fenómeno. No puedo interpretar la lectura de un espectro sísmico hasta que no conozca lo que sustenta el fenómeno. Pues bueno, la siguiente clase voy a hablar de esto, y antes de hablar de esto, pues voy a pasar toda esta información para que ustedes, jóvenes, entiendan el fenómeno. Porque les repito, lo más importante de aquí no es el tener la información, sino valorar la información, comprender si la información es confiable y después saberla interpretar. Pero para eso hay que conocer los conceptos básicos del fenómeno. Bueno, pues les voy a pasar la información para que ustedes le echen una leída y entiendan, jóvenes, cómo está qué. El fenómeno, a qué se debe, por qué se da, cómo se mide, y consecuentemente lo más importante es saber cómo voy a interpretar. Bien, ¿alguna duda? No, profe. No, profe, todo bien. Les voy a mandar esa información, jóvenes, para que tengan oportunidad de leerla este fin de semana. La siguiente clase, pues entonces ya me meteré a ello. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bien, jóvenes. Si no tienen dudas, entonces nos vemos la siguiente clase. Gracias, hasta luego. Sí, profe. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Buen día.